Dios ha hablado desde la eternidad pasada de manera muy clara y sencilla. No es una sorpresa. Lo vemos en el Salmo 22. Lo vemos en el siervo sufriente de Isaías 53. Lo vemos en el gran pastor en Zacarías 13. Lo vemos en toda la Escritura. Acompáñenme a Lucas 24. Dice esto en el versículo 20, Dice, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Y además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. ¿Quién está diciendo estas cosas? ¿Ustedes saben esto? Son estos dos discípulos que iban por el camino a Emaús y están conversando y diciéndole estas cosas a Jesús. Imaginen decirle esas cosas a Jesús. Bueno, esperábamos que Él fuera a redimir a Israel, pero no lo hizo. Bueno, saltamos al versículo 25 porque finalmente les responde. Cuando le cuentan todo, finalmente Él les responde. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Luego, comenzando, dice, con Moisés y con todos los profetas comenzó. Él les explica las cosas acerca de sí mismo y de todas las Escrituras. Él comienza a través de toda la Escritura a enseñarles. Disculpen. Y decía esto, versículo 32. Se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las Escrituras? Creo que si damos un paso atrás y de nuevo consideramos Romanos, consideramos los primeros 7 versículos y vemos lo que nos está diciendo. Mateo capítulo 1 nos habla de la prometida línea davídica. Juan 3:16 nos habla del unigénito. Lo vemos en todas partes. Jeremías 31, Ezequiel 36 y 37, Salmo 2, Samuel 7. Está en todas partes. Está en todas partes. Así que escuchen, si miramos esto y pensamos en este Mesías prometido, pensamos, bueno, si Dios tenía un plan para redimir a toda la humanidad, hay personas que han dicho tontamente, bueno, yo no lo habría hecho de esa manera. Bueno, tal vez no. Tal vez no, pero sabes, en la sabiduría de Dios, Él sí lo hizo. Acompáñenme al Salmo 22. Solo quiero leer algunos versículos de aquí. Versículo 1. Dios mío, mi amado Dios, ¿por qué, oh por qué, me has completamente desamparado? Lejos, muy lejos están de mi salvación las palabras de mi profundo y angustioso clamor, un clamor que brota desde lo más hondo de mi ser. El Mesías clama desde la cruz. Él cita estos mismos versículos sagrados. Versículo 7. Todos los que me ven se burlan de mí de manera despectiva, tuercen los labios con desprecio, menean la cabeza, diciendo con sarcasmo, encomiéndate al Señor, que Él lo libre, que lo rescate, puesto que en Él se deleita verdaderamente. Y así fue, ¿verdad? Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, me hiciste confiar desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hay muchos paralelismos con lo que leemos en los primeros versículos de Romanos. La encarnación, el siervo sufriente. Versículo 16, Salmo 22. Mira lo que dice. Dice,
Porque perros me han rodeado, una banda de malhechores me ha cercado, han traspasado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. En la mente de Dios, Él decidió por sí mismo, con su infinita sabiduría y amor, que haría esto, que de esta manera redimiría a los pecadores de sus pecados y les ofrecería la salvación. El Mesías prometido desde antiguo, si repasara cada profecía, estaríamos aquí toda la noche. Pero esto lo vemos con tanta claridad. Mira, en Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Voy a leer el versículo 5 primero, porque mencioné el versículo 5. Dice así: ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Acabamos de leer eso, ¿verdad? Eso es el Salmo 22. Y otra vez, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Toda esta porción de la Escritura, justo en Hebreos 5, en el capítulo 1, versículo 5, citando 2 Samuel y el Salmo 22. Y luego, más adelante, incluso cita el Salmo 2. Pero llegamos a Hebreos y pensamos, bueno, ¿por qué está haciendo todo esto? Lo sabemos por los primeros versículos. Versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres y en los profetas, en muchas ocasiones y de muchas maneras Él hizo esto. Dios, en todos sus caminos, en todos sus tratos con los hombres, trató de manera diferente en el pasado con todos estos. ¿Y a través de quién? A través de los padres, a través de los profetas, a través de los jueces, a través de los reyes. Todas estas personas dice, pero luego dice esto en el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien también hizo el universo. Y esto es cierto en el versículo 3, ¿no es así? Y Él es el resplandor de su gloria. ¿Quién? Cristo. Cristo. Él, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, el Hijo de David. Todos estos maravillosos títulos que Él posee, con los cuales se relaciona íntimamente contigo y también conmigo, y que nació en carne, pero sin ningún tipo de pecado, lo cual es fundamental. En el versículo 3 de Romanos 1 dice, acerca de su Hijo, dice que nació de la descendencia de David según la carne. ¿Por qué? Bueno, esto me lleva a mi segundo punto, la vida prometida. La vida prometida. Él dice esto en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, según el Espíritu de Santidad, Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Sabes, me encanta esto porque nosotros leemos nuestra Biblia en inglés y tenemos tanto acceso a los idiomas originales. Y aquí nos dice quién fue declarado. Y también dice acerca de su Hijo, dice, el cual es prometido. Y luego vemos esto, el Evangelio de Dios, pero volvamos a la palabra simplemente declarada. Y la definición, o en realidad podrías traducirlo incluso de esta manera. Declarado podría traducirse como designado o determinado. Y podrías decir esto, podría ser el Hijo de Dios designado, ungido. Él es diferente. Él no es como lo que veríamos en el Antiguo Testamento. A veces ves que se declara a personas como hijos de Dios, pero este es el Hijo de Dios designado para este título en particular. La encarnación importa. ¿Entiendes esto? Esto es lo que está diciendo. La encarnación importa. La gloria del Evangelio es que Dios se hizo carne. ¿Quieres un atajo para saber qué es el Evangelio? Dios se hizo hombre. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para resolver todos los problemas que tenemos aquí y que no podemos resolver por nosotros mismos. El problema principal, toda la introducción, el pecado.
El pecado no tenemos una respuesta para él. ¿Tú la tienes? No tenemos una respuesta adecuada para él. Él vive una vida completamente sin pecado para poder ser un sacrificio verdaderamente perfecto. Escucha, no dejes que eso se te escape de la mente. Porque piensas, bueno, ya he escuchado esto. No, eso es cierto. Pero escucha, si pudieras comprender eso, Dios en la carne para vivir una vida perfecta que tú no pudiste vivir, ¿verdad? La manera en que Él vivió importa porque necesitamos un representante verdadero y perfecto. ¿Entiendes eso? Necesitamos un representante verdadero y perfecto. Nosotros vemos esto. Él en todo fue tentado, pero sin pecado, ¿no es así? Esto es cierto. Pero luego describe más detalladamente quién es Él en Filipenses 2. Mire rápidamente Filipenses 2 y mire el versículo 5. Y esto te dirá como todo el ministerio de Cristo. Cuando Él caminaba sobre la tierra, ¿cómo era que interactuaba? ¿Qué hizo? En el versículo 5 dice, tengan en ustedes esta actitud que también estuvo en Cristo. Y ahora va a definir, ¿cuál era esta actitud? Quien, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ustedes estudiaron esto el domingo pasado, ¿verdad? Aquellos de ustedes que están en FOF. Tomando la forma de siervo, de esclavo, y haciéndose semejante a los hombres, y al ser hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben por qué dice y muerte de cruz? Porque era la forma más brutal y degradante de morir en el primer siglo. Llevamos cruces en el cuello como una especie de, no sé, puedes usarlas como recordatorio. No estoy en contra de las cruces, pero lo que digo es que las usamos. Pero en el primer siglo, ser crucificado era motivo de burla. Y esto es lo que él hizo. Para esto vivió. Él muere una muerte expiatoria. Escuchen, miles de millones de personas han muerto a lo largo de toda la historia. Si puedes imaginarlo, miles de millones de personas han muerto a lo largo de toda la historia, pero solo una muerte pudo expiar el pecado. Es este único hombre, Cristo Jesús, el único hombre. La muerte de Cristo tuvo más valor que la de los miles de millones de personas de toda la historia. ¿Por qué? Porque Él sería el único y más adecuado, capaz de representarte de manera correcta y fiel. Él dice esto en 2 de Corintios, Pablo amplía sobre esto, 2 de Corintios capítulo 13. Escucha este versículo. Versículo 4, 2 de Corintios 13. Porque aunque fue crucificado en debilidad, sabes, esto es lo que tienes que entender, es nuestra debilidad. Dice, pero vive verdaderamente por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero ciertamente viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Esto es... Mira el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos en el versículo 4, como dice ahí. Dice, el Hijo de Dios con el poder por la resurrección de entre los muertos. Ese poder, escucha, reside en ti ahora mismo. No es como si tuvieras que esperar a ser resucitado algún día, lo cual es cierto. La resurrección final es real, pero ahora mismo ese poder ya reside en ti. Y él dice, y ese mismo poder es el que te santifica continuamente. Porque él habla de esto. Él dice, el espíritu de santidad, según el espíritu de santidad, al final del versículo. Este es el poder que él ha dado, esta vida que él ha dado, para poder vivir una vida que no podrías vivir aparte de él.
Porque Él vive, tú vives. Porque Él vive, tú vivirás. Pero Romanos habla de esto, ¿verdad? Lo contrario también es cierto. Si no lo haces y Él no reside en ti, no vivirás. Si Cristo, Pablo lo dice de esta manera, y puedes buscarlo en 1 Corintios 15. Aún no lo voy a leer, pero si Cristo no ha resucitado, Él plantea este argumento de entre los muertos, entonces no tienes ninguna esperanza de ver la vida después de la muerte. Él plantea este argumento mientras buscas 1 Corintios 15. Él les está diciendo a estos corintios que éramos, ya sabes, que éramos muy parecidos a algunos de nosotros, un poco tercos. Él plantea este argumento en contra de sí mismo para demostrar un punto, y dice esto en el versículo 15. Él dice, además incluso se nos halla como falsos testigos de Dios. Él dice, incluso yo, como apóstol, soy hallado como un falso maestro, porque testificamos contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si no tienes esperanza, si Cristo no ha resucitado, entonces tú tampoco resucitarás. Él dice, porque sí, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil y todavía estáis en vuestros pecados, muertos. Efesios 2:1. Entonces, los que han dormido, los que ya han muerto, dice, en Cristo han perecido. Se acabó para ellos, se acabó. Si tenemos esperanza en Cristo en esta vida, el Cristo muerto que no ha resucitado, Él está diciendo, este argumento, somos los más dignos de lástima entre todos los hombres. La gente debería mirarnos y decir, vaya, realmente deberíamos sentir mucha lástima por ellos. Pero eso no es verdad, ¿verdad? Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que durmieron, las primicias de los que han muerto, tú también resucitarás. Dice, porque por un hombre vino la muerte, ese es Adán. Nuestro primer representante falló en el jardín. De ese hombre vino la muerte. Dice, por un hombre, ¿quién? Cristo. También vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, así también en Cristo todos. Y lo diré de esta manera, todos los que crean serán vivificados. Esta es la promesa que Él está compartiendo en Romanos 1. Este descendiente, este Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, Cristo Jesús, nuestro Señor. De Él está hablando, del Espíritu de Santidad. En el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 13 y más precisamente en el versículo 29, se encuentra una declaración muy significativa que dice lo siguiente. Por favor, presta mucha atención y escucha cuidadosamente esto que se va a compartir contigo. Hechos, sí, capítulo 13, versículo 29. Dice, cuando cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Escucha lo que dijo al principio. Dice, pero cuando cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él, ellos cumplieron. Incluso los enemigos de Dios cumplieron toda la escritura. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era bueno, era malo. Y luego Dios lo resucitó de entre los muertos. Versículo 31. Durante muchos días se apareció a los que subieron con él desde Galilea a Jerusalén, y son precisamente ellos los que ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes la buena noticia de la promesa hecha a los padres, que Dios ha cumplido esta promesa a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en el 2 Salmo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Así que Él les cita esto y les dice, esto es lo que Dios ha logrado, no adoramos a un Mesías muerto.
La culminación de todo lo que hizo Jesús, desde los milagros, la vida perfecta, su predicación y en última instancia su resurrección, demostró quién es Él. Nuestro último punto es el llamado prometido. Así que regresa a Romanos 1 y observa lo que dice a continuación. Dice así: por medio de quien recibimos, versículo 5, la gracia y el apostolado para llevar a la obediencia de la fe a todos los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros, llamados de Jesucristo. Sabes, si una lectura superficial de esto, no sé en dónde se detiene tu atención y lo abordaré en un momento. Él dice, la obediencia de la fe. Muchísimos han malinterpretado lo que Pablo dice aquí y probablemente han surgido decenas de herejías. Pero yo quiero hacer esto antes de llegar ahí. Es solo que el contexto más amplio de Romanos, todo el libro de Romanos, pero especialmente aquí, en estos 7 versículos, es el Evangelio. ¿Entiendes eso, verdad? Y él recibe este evangelio, esta gracia. Él dice, recibí gracia y apostolado. Él separa estas dos cosas. Él comienza a describir, Pablo comienza a describir su ministerio de maneras específicas en esos términos. Y lo hará más adelante, pero enfoquémonos en donde estamos ahora mismo. Dice, él llama, su llamado por gracia, dice. Y diré esto solo para que lo entiendas, para que no lo entendamos mal. Tu llamado es el mismo, ¿no es así? Es parte de las 5 solas. Sola gratia, entendemos esto. Nosotros tenemos esta gracia, recibimos gracia. Y el segundo término que él usa es apostolado. Obviamente no estamos llamados a ser apóstoles en la forma o en el entendimiento del título de apóstol. Pero él sigue viendo este llamado en vista del Evangelio mismo. Así que Pablo él explicó esto a fondo en Efesios capítulo 2. Si quieren ir allí, vayan a Efesios capítulo 2 y voy a leer solo algunos versículos de allí. Miren Efesios 2 y en el versículo 6 él dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que él ha hecho. Vida resucitada. Él habló sobre la resurrección. Tú has sido levantado de la muerte espiritual a la vida espiritual, incluso ahora. Y un día serás resucitado corporalmente. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo funciona eso a la luz del versículo 5? Que dice obediencia de la fe. No sé si lees las escrituras de esta manera, pero cuando lees tu Biblia, deberías hacerle preguntas al texto. Deberías preguntarte, ¿qué significa eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué lo dijo de esa manera? Porque él sí mencionó gracia, apostolado, lo cual ya entendemos. Pero dice obediencia de la fe entre todos los gentiles. Así que esto es a la luz del Evangelio. Él está diciendo, de esto estoy hablando. Él ha sido llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Les está llevando este Evangelio de la gracia. Así que primero definamos qué es la gracia. Mientras que la gracia en el contexto de nuestro pasaje y de Dios es favor inmerecido. Entendiendo esto, que el creyente, si has llegado a creer, no ha contribuido en nada a su salvación. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la obediencia de la fe? Todavía no hemos respondido la pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a adelantarnos un poco en Romanos hasta el capítulo 3. No para predicar sobre esta parte, pero permítanme leerles un pasaje de la Escritura con el que están bastante familiarizados. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo entendemos, ¿verdad? Que toda la humanidad ha pecado. ¿Y el pecado qué es? Cualquier cosa que va en contra de la ley de Dios y de sus propósitos.
Así que todos han pecado. Así que caes corto de la gloria de Dios, dice. Pero luego dice esto en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Recuerden, Pablo está tratando de dirigirse a los judaizantes, que son un nivel de legalistas que ni siquiera podríamos comprender. Ellos intentaban seguir la ley al pie de la letra, e incluso si llegaban porque esta iglesia está dividida entre gentiles y judíos. Así que tienes a estos judaizantes que dicen, bueno, sí, puedes estar en Cristo, pero aún así tienes que hacer todas estas cosas. Y él dice, bien, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí? Porque ellos estarían de acuerdo con su declaración que dice obediencia de la fe. Ellos estarían de acuerdo con ellos. Pero entonces Pablo y la manera en que él explica estas cosas no estaría de acuerdo con ellos. ¿Por qué? De nuevo, ¿cómo se resuelve todo esto? Bueno, él dice en el versículo 6, entre los cuales también vosotros sois llamados de Jesucristo. Eso nos da parte de la respuesta, pero aún no se las voy a dar. Acompáñenme, por favor, a la lectura de 2 Tesalonicenses, específicamente el capítulo 1. Necesito que vean este versículo por ustedes mismos. Él dice esto, versículo 8. Él dice, dando retribución a los que no conocen a Dios. Incrédulos, ¿verdad? Y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿De qué está hablando aquí? Sí, si no fuera suficiente, vamos a 1 Pedro, y Pedro tiene el mismo sentir en 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4 y miren el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esto es cierto, ¿verdad? Y si comienza con nosotros primero, dice, ¿cómo comienza? ¿Qué se hará? Dice, si comienza aquí, dice, ¿qué se hará? ¿Cuál será el resultado para aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿De qué está hablando? ¿La obediencia se opone a la fe? No. La fe y la obediencia no son iguales. Escucha, no son iguales, pero tampoco son enemigos. Pero lo que hacemos es que cuando llamamos a las personas por medio del evangelio, cuando llamamos a hombres y mujeres, los llamamos a la fe, ¿no es así? Pero luego, dentro de ese mismo mensaje, no se puede separar de la obediencia. No puedes hacer eso. Es imposible. Porque Cristo no es solo un Salvador. Él es Señor. Él es Señor. Así que la obediencia nunca puede separarse de la fe, porque solo podemos obedecer a Jesús como Señor si hemos ejercido la fe. Es el viejo adagio, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? Espero que sepas la respuesta a eso. No te la voy a dar, pero espero que tengas la respuesta. ¿Qué viene primero? ¿La obediencia o la fe viene primero? Y espero que respondas por ahora, aunque él pone una antes que la otra, dice obediencia de la fe, quiero que entiendas algo. No puedes separarlas. Él está hablando de nuevo a los creyentes romanos, judaizantes, que dicen que esto es lo que ellos abrazan. Ellos abrazan el ascetismo, ellos abrazan el legalismo. La fe produce una obediencia verdadera y profunda, ¿verdad que sí? Esto se nos enseña en lo que entendemos como la cadena dorada de la redención. ¿Ustedes conocen esto? Romanos capítulo 8. Hemos estado ahí mucho, incluso los domingos, pero miren Romanos capítulo 8.
En el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que a aquellos que Él conoció de antemano, a aquellos que podríamos decir amó de antemano, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Él no predestina al incrédulo para que sea conformado a su Hijo. Esa es una discusión fácil de tener, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a estos que Él predestinó, aquí está la cadena. A estos que Él predestinó desde la eternidad pasada, también en el tiempo los llamó. Un día el Evangelio llegó a ti. El llamado del Evangelio fue dirigido a ti, ¿verdad? Y dice, y a los que llamó, también los justificó. A los que ejercieron fe, Él los justificó. Y a estos que justificó, un día, también los glorificará. Predicamos a Cristo de manera indiscriminada. El llamado se extiende amplia y lejanamente. Llamamos a los pecadores al arrepentimiento y a la obediencia de la fe. Esto se nos enseña en Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. John MacArthur dice esto, y cito, no es que fe más obediencia sea igual a salvación, sino que la fe obediente es igual a salvación. La verdadera fe se verifica en la obediencia. La fe obediente demuestra ser verdadera, mientras que la fe desobediente demuestra ser falsa. Para concluir, regresemos a Romanos 1. Dice así, versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, los apartados, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los llama amados. Los llama los llamados y los llama santos, apartados para sus propósitos. Qué título tan maravilloso para recibir, ¿verdad? Estas personas, estos creyentes aquí, según lo que Pablo escribe, habían demostrado ser creyentes genuinos, como lo evidencian las palabras descriptivas que usa para ellos. Verán, este es el único mensaje, la única buena noticia que puede transformar al mundo, una persona a la vez. Así que debemos predicar el Evangelio de Dios, tal como Él lo describió, llamando a los pecadores a obedecer el llamado. No es un llamado al legalismo, sino a la fe, para que vean sus vidas, que vean que sus vidas están realmente arruinadas sin Cristo. Martin Lloyd Jones diría que deberías proclamar el Evangelio y al proclamar el Evangelio correctamente, deberías ser acusado de predicar un Evangelio fácil. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Es verdad. Jesús lo dice. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Dice que llegues al final de ti mismo. El Evangelio debería sonar tan libre que provoque a los legalistas a tu alrededor. John MacArthur una vez más dice esto, y cito, el llamado del Evangelio a la fe presupone que los pecadores deben arrepentirse de sus pecados y someterse a la autoridad de Cristo, porque Él es el Señor. Eso no es legalismo, pero sí es suficiente para provocar acusaciones de quienes piensan que la obediencia es opcional. No lo es. No lo es. Termino con esto. D.L. Moody una vez predicó un mensaje increíble del Evangelio y llamó a las personas al arrepentimiento, y al final de la reunión un hombre se le acercó y le dijo, no me gusta la manera en que das la invitación, no me gusta la forma en que invitas a la fe, no creo que sea la manera correcta. Y tan amable como era D.L. Moody le dijo, bueno, agradezco la crítica. Él continuó, deseo hacerlo mejor, sé que no es perfecto. Él dijo, deseo hacerlo mejor. Y le preguntó, bueno, ¿cuál es tu manera?
Y el hombre le respondió: bueno, yo no tengo una manera. Y D.L. Moody dijo: entonces prefiero mi manera. Entonces, ¿es mejor para ti no predicar el Evangelio y dar la solución al pecado del mundo y su fin? ¿O no predicarlo en absoluto porque alguien lo criticará? Ya sabes, no importa. El punto es este. Tenemos la única solución para el mundo. Tenemos la única solución para el mundo, que es el Evangelio. Y Pablo comienza el libro de Romanos para decirnos qué es lo que va a explicar a lo largo de todo el libro de Romanos. Todo lo que acaba de decir en los primeros 7 versículos, el Evangelio. Eso es todo. Por eso este libro no es tan complicado. No lo es. Nosotros lo complicamos. Ora conmigo. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad, porque tu evangelio es verdad, porque tú no eres un Dios que dice una cosa y cree otra, o que nos declara algo pero en realidad significa otra cosa. Tú eres un Dios que nos ha hablado con claridad y al hacerlo nos has hablado a través de tu Hijo. Nos has contado sobre su sacrificio, su muerte y su resurrección. Al hacer esto has fortalecido a tu iglesia. Creemos esto y aún hoy lo creemos más. Así que ahora oro para que podamos entender esto y al comprenderlo, Señor, que penetre en nuestros corazones y nos transforme profundamente en nuestras almas para que seamos diferentes y te glorifiquemos con todo lo que somos. Y Señor, oro ahora por aquellos que aún no han llegado a la fe, incluso ahora, que les concedas arrepentimiento y fe para que respondan al llamado del Evangelio y estén en paz con Dios, porque en este momento están bajo juicio, porque así lo dice tu palabra. No es nuestra opinión. Esto es lo que nos declaraste, Señor. Así que oro ahora para que ellos entiendan que pueden estar bien contigo ahora, que puedan hacer una declaración de paz a través de tu Hijo. Ayúdalos a confiar en tu Hijo incluso ahora. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.